Bien, sean bienvenidos, jóvenes. Un gusto compartir con ustedes en esta modalidad. Vamos a ver lo que es la frase. Vamos a continuar con el contenido que es simbología electrónica. Y dudas, comentarios, pues lo podemos hacer en cualquier momento, ¿verdad? Iniciamos con la frase. Si quieres, puedes. Si puedes, sigues. Si sigues, llegas. Y si llegas, me tienes. El éxito. Bueno, jóvenes, aquí pues está la fuerza de cada uno de ustedes, ¿verdad? De que si queremos vamos a poder y si vamos a seguir, pues vamos a llegar a lo que es al éxito, ¿verdad? Y les animo pues a seguir, ¿verdad? Entonces, animarles que ustedes pueden lograr, ¿verdad? Lo que se propongan. Bien, aquí vamos a hablar un poco del proyecto de evaluación. Les mencionaba de que esta actividad pues la van a entregar de forma individual. También pues recordándoles de que esta evaluación pues va a ser tomada para las dos asignaturas, lo que es tecnología y práctica, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a entregar? Solamente estos dos literales, ¿verdad? Correspondiente al trabajo que van a desarrollar. Vamos a entregar lo que es el nombre de su proyecto y me va a desarrollar una breve descripción, ¿verdad? De lo que usted quiere hacer o cómo lo va a hacer, ¿verdad? Entonces acá pues se trata de aportar de forma clara y concreta los métodos, ¿verdad? Técnicas y procedimientos con sus respectivos instrumentos. En este caso virtual, vamos a ir trabajando virtual. En este pues debe de mencionar cómo usted va a desarrollar lo que es el proyecto. Recuerde que se puede auxiliar lo que es Proteus. En esta asignatura vamos a ir trabajando en el uso de Proteus o también si usted ha visto otro simulador de electrónica y le facilita trabajar en esa manera, pues no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Solo me hace saber el nombre del simulador, porque en los que yo tengo, pues yo tengo lo que es Multisim, tengo lo que es Dynalab, tengo lo que es Circuit Maker, hay otra infinidad de programas, ¿verdad? Pero necesito saberlo si usted lo va a trabajar en otro para estar preparado en la revisión que voy a desarrollar en estos proyectos, ¿verdad? En este caso lo vamos a manejar con un anteproyecto donde es de forma individual. Luego vamos a seleccionar para trabajarlo lo que es en grupo. Vamos a ver qué proyectos se van a trabajar o se van a unir. Puede ser que los proyectos se unan, ¿verdad? Va a depender de la complejidad de los proyectos que ustedes me presentan. No sé si tenemos preguntas en relación a esta actividad. Por ahorita no. Muy bien. Entonces, este trabajo, ¿verdad? Es que lo vamos a desarrollar lo que es durante todo el año, ¿verdad? Vamos a empezar en este periodo lo que es anteproyecto sobre las propuestas. Ya en el segundo periodo, pues ya vamos a estar definido quién es, qué proyectos se van a trabajar y entonces en eso vamos a cambiar, ¿verdad? La forma de los entregables que usted va a hacer. Ya vamos a ir trabajando con los avances que van a hacer del proyecto para finalizar lo que es en el tercer periodo, ¿verdad? Con un ya trabajo final, ¿verdad? Entonces, ahorita por el momento, si usted va a diseñar el circuito y no puede usar el simulador de Proteo, pues tranquilo, ¿verdad? El circuito no es necesario por el momento presentar en lo que es en explicación detallada del proyecto, solamente saber lo que usted pretende hacer y cómo lo va a hacer, ¿verdad? Eso es lo que debe de entregar en la descripción del proyecto. Si no tenemos más preguntas en relación al proyecto, pues continúo con la clase. Ustedes me confirman. No, ahorita preguntas no. Le respondo clase. Muy bien, entonces si tienen alguna pregunta, pues me lo pueden hacer de forma privada también, ¿verdad? Ya sea correo o por WhatsApp. Muy bien. Nos habíamos quedado prácticamente en hablar un poco de las herramientas que contamos para la asignatura, ¿verdad? Habíamos hablado de lo que era el multímetro, más adelante detalladamente vamos a hablar de las funciones que vamos a utilizar. En la clase anterior, pues compartían ustedes uno de los testers que tenía ya en sus manos. Si usted no lo tiene por el momento, pues vamos a ir trabajando de forma virtual, vamos a ir viendo cómo hacer ciertas mediciones, ¿verdad? También pues les mencionaba que el tester que se cuenta pues eh, según las necesidades así van a ser las escalas que nosotros nos vamos a encontrar, ¿verdad? Y estamos trabajando con el multímetro pues digital, se los voy a explicar más adelante, ¿verdad? Entonces acá solamente es para presentar las herramientas
el que vamos a contar, ¿verdad? En relación a las herramientas, tenemos dudas con lo que se ha pedido en el listado. No, profe. Muy bien, entonces continuamos o ya entrando ya en la asignatura, ¿verdad? Y previo a eso, pues tengo aquí un circuito, ¿verdad? Aquí está una parte a lo que vamos a afrontarnos, a lo que usted va a presentar. Este es un pequeño circuito utilizando lo que es un temporizador que se conoce como el 555, muy utilizado para los proyectos en primer año o también para más adelante, ¿verdad? Con esto podemos generar un generador de impulsos, ¿verdad? Para una señal de reloj, lo podemos utilizar lo que es el 555. Y como vemos ahí en la parte de simulación, pues se trata de tener lo que es un pulsador. Y si usted se observa, cuando lo presiona, pues el LED queda encendido por un tiempo, ¿verdad? Entonces el tiempo va a estar relacionado a lo que es una resistencia, un capacitor, es el funcionamiento de lo que es en este circuito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Si vamos a hacer un proyecto en la parte de pulsador, yo lo puedo reemplazar por una lectura fotocelda. Este es un claro ejemplo, ¿verdad? Que tenemos en la residencia, ¿verdad? Cuando detecta la presencia de la persona, pues enciende una luz, ¿verdad? Entonces se tiene encendida por cierto tiempo. Esta es una aplicación que se podría dar a este circuito, ¿verdad? Entonces esto pues dándole una idea a usted en los proyectos que debe de presentar, ¿verdad? ¿Qué dispositivos podemos vernos acá? Podemos verlos con los LED, podemos ver las resistencias, puedo ver también un diodo, un capacitor, el pulsador, son los elementos que pues, se pueden observar acá. Vamos a... Profe. Sí, sí. Y digamos ese circuito también se puede aplicar a los, digamos, lavamanos que se le pasa y siente la presencia y deja que fluya el agua. También, yo puedo, en la parte de LED, pues se puede cambiar esa parte del circuito, ¿verdad? Ahí ya entra ya otro trabajo, ¿verdad? Colocar una etapa de potencia, ahí tendría que poner una etapa de potencia, tendría que poner un transistor, el cual va a recibir la señal donde está el LED, ¿verdad? Acá, esta parte, este circuito de aquí tendría que cambiar para darles una idea. Vamos a ver si logro cambiar acá. Profe, una Sí, diga. pregunta, ¿verdad de que la pieza azul que está en esa placa es un capacitador, va? Sí, correcto. Y el negro que está hasta el fondo, ¿qué es? Disculpe. Siempre una resistencia. Este de acá, Sí. este es un diodo rectificador. Profe, ¿verdad de que el yodo en el tester es como una flechita, algo canteada, algo como Esto curva, es lo algo que, así, como en esto, TikTok? esto es lo que tengo aquí, lo que tengo O ahorita. es, bueno, no me acuerdo bien, ya no tengo el tester en la mano, pero creo que ya me, ajá, eso, ajá, me sé, más o menos. Sí, sí. Ujú. Aquí está la representación, lo que preguntaban que si puedo utilizar esto para detecte, para encender, ¿verdad? Lo que es el flujo del agua, ¿verdad? Entonces aquí puedo utilizar esta parte, que voy a hacer la simbología de a lo que vamos, ¿verdad? Por eso vamos a hacer este ejemplo a la simbología electrónica. Aquí tenemos lo que es la resistencia, la simbología de la resistencia. Esta es la simbología de un transistor, ¿verdad? Se representa por Q. Entonces tenemos esta parte de potencia en la parte de LED, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a conectar en esto de acá? Dando el ejemplo o la pregunta que me hacían, ¿verdad? Es este circuito anexo, ¿verdad? Esto puede ser, estoy representando lo que es un relé, porque recordemos que el relé pues puede estar alimentado a lo que es al motor o a la motobomba que vamos a utilizar, ¿verdad? Para que active lo que es el flujo del agua. Lo vamos a conectar acá y puede ser de que la alimentación de este, ¿verdad? Bueno, pues déjeme cambiar que no sería la conexión acá. De esta manera. Perdón. Vamos a tenerlo. Vamos a tener lo que es acá también siempre lo que sería el voltaje. Pero en este caso vamos a utilizar, puede ser que el motor que vamos a utilizar va a ser de 24 voltios. Este es solamente para dar un ejemplo. 24 voltios. Siempre acá vamos a tener el motor y vamos a tener conectado lo que es nuestro referencia negativo y esta alimentación pues ya iría al motor acá.
Entonces, cuando enciende el LED, ¿verdad? Bueno, aquí esto también es de cambiarlo. Esto, ¿verdad? Ya poner una LDR o un fotodiodo, un fototransistor para detectar la presencia. Ahora, aquí hay diferentes maneras de hacer esto. Se puede utilizar una LDR, vuelvo a repetir, un fotodiodo o un fototransistor, elementos que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Esta parte también es de cambiarla. Entonces, cuando está encendido el LED, ¿verdad? Recordemos que va a empezar a fluir la corriente acá, me va a activar lo que es el transistor y a la vez me va a activar lo que es el relé, ¿verdad? Se cierra y me va a encender lo que es el motor. Y este tiempo encendido, ¿verdad? Es lo que va a controlar usted, tanto por el capacitor y lo va a controlar también por la resistencia, ¿verdad? Eso es lo que sería, ¿verdad? Que se conoce como un tau, ¿verdad? Determinar un tau va a ser igual a lo que es la resistencia por el capacitor y por una constante. La constante es de 1.2, la que considera para manipular lo que es aquí en el circuito integrado, ¿verdad? Entonces son lo que debemos de considerar, ¿verdad? Prácticas vamos a ir haciendo con estos elementos, ¿verdad? Para que usted los conozca y usted los tome en consideración a la hora de hacer su proyecto, ¿verdad? Esa sería una aplicación, ¿verdad? Lo que me preguntaban, ¿verdad? Este circuito integrado, pues lo pueden utilizar ustedes para diferente aplicación donde usted lo quiera aplicar. Muy bien, continuamos. Y tenemos una serie de elementos, ¿verdad? Que los vamos a encontrar en lo que es en nuestros estudios de la electrónica, ¿verdad? Tenemos los circuitos integrados, estos son circuitos integrados, este también es un circuito integrado, circuito integrado. La representación del circuito integrado solo se representa por la I mayúscula y la C, ¿verdad? Para indicar en circuito integrado, para indicar una simbología electrónica, solo se conoce como IC, ¿verdad? Y aquí pues tenemos lo que son los capacitores. Esto se conoce que son de electrolítico, de forma de barrilito, ¿verdad? Esto es eléctrico. También se conocen capacitores estos, pero se conocen también como cerámica, también como pastilla, ¿verdad? Este es un cristal de cuarzo. Ya vamos a ver la simbología de cada uno de ellos más adelante. Para ir adelantando pues la forma del capacitor, la simbología pues la podemos encontrar de esta forma. Acá me cuesta dibujar, pero lo podemos encontrar de esta forma, ¿verdad? Esta representación, ¿verdad? Una curva que me va a indicar, para indicar esto, recuerde que este va a tener un positivo y va a tener un negativo, lo que es el capacitor electrolítico. En el caso de pastilla o de cerámica, pues son dos líneas paralelas, son rectas, ¿verdad? Y pues me cuesta, como voy a repetir, dibujar esto. Tenemos acá, son líneas paralelas, son de igual longitud, ¿verdad? Entonces este no va a tener ningún positivo ni negativo. Este no vamos a respetar cómo lo vamos a conectar, ¿verdad? En este caso sí, este sí debemos de respetar cómo hay que conectarlo, ¿verdad? Porque si no lo vamos a dañar. Y tenemos la parte del diodo LED, ¿verdad? El diodo LED, vamos a ver la simbología más adelante, pero lo vamos a presentar, vamos a representar este diodo. Vamos a representar el diodo, pues se representa la simbología de esta forma y también con una flechita hacia afuera indicando que es un diodo emisor de luz, ¿verdad? Porque vamos a encontrarnos con diodo rectificador o con un diodo Zener, la simbología va a cambiar. Y también con el fotodiodo que le mencionaba, el fotodiodo, entonces en este caso lo que va a cambiar son las flechas, van a ir hacia adentro, vamos a tener los terminales, llevan nombre, en este caso este lleva un nombre de ánodo y este lleva nombre de cátodo, ¿verdad? Va a ir adelantando con respecto a la simbología electrónica, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos los vamos a ir viendo más adelante. Este es un display, ¿verdad? Es una visualización de los números o letras, ¿verdad? Vamos a ver letras también acá. No todas las letras se pueden representar de esta forma de display, pero algunas sí las vamos a representar, ¿verdad? También tenemos la parte de bobina. Esta es una bobina. Un bombillo, ¿verdad? Tenemos un bombillo. Y también para ir haciendo prácticas o ir haciendo pruebas de circuitos, pues también tenemos estas tarjetas ya están perforadas y pues la parte que tiene acá pues solo indica que solo ahí tenemos para soldar, ¿verdad? Estas son muy utilizadas para hacer pruebas, para ir montando los circuitos previo a una
ya en su propia tarjeta, ¿verdad? Lo que es en cobre, ¿verdad? Entonces estas son utilizadas para hacer primeras demostraciones de circuitos. Aunque acá les presento también lo que se conoce una tarjeta de cobre virgen, ¿verdad? En este caso, pues no ha sido utilizada, la podemos encontrar de una cara solo cobre o puede tener cobre a las dos caras, ¿verdad? Entonces estos son ya para ver, va a depender del circuito, ¿verdad? La complejidad del circuito que vamos a diseñar, así va a ser la placa que se va a utilizar de una cara o doble cara, ¿verdad? No sé si tenemos preguntas en esta representación. Pues no, ahorita no. Muy bien. Bien, tenemos acá ya lo que es la simbología electrónica, pues sabemos que es muy importante conocer algunas representaciones para saber qué elemento indica, ¿verdad?, que tiene mi circuito, porque nosotros lo vamos a encontrar con circuitos eléctricos, pero está representado por la simbología, pero para saber eso, ¿verdad?, para interpretar qué elemento es muy importante tener en cuenta lo que es la simbología electrónica. Es bastante, ¿verdad? Nosotros vamos a ver algunos elementos acá, según cómo vaya surgiendo la necesidad de los circuitos, pues vamos a ir viendo más diagramas, ¿verdad? O más simbología electrónica, ¿verdad? Entonces vamos a representar algunas simbologías que mayormente pues utilizamos en lo que es en nuestra área. Aquí tenemos la básica, ¿verdad? Aquí tenemos lo que para representar una pila, para representar una batería. Voy a cambiar esta parte de acá para que vayamos interpretando también en la parte de los simuladores. En este momento están observando lo que es Proteus. ¿Me confirman, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces quería hablar acá, ¿verdad?, en relación a la simbología que tenemos, que me representa, ¿verdad? Como aquí nos vamos a encontrar con la simbología de los elementos en esta parte, ¿verdad? Entonces vamos a poner lo que es el voltaje. Aquí tenemos lo que me representa un voltaje en el simulador, ¿verdad? Cuando yo tenga que diseñar un circuito, tenemos acá la representación de voltaje, ¿verdad?, de lo que vamos a encontrar. Y tenemos en la parte de la simbología electrónica, y tenemos acá, vamos en la anterior, esta, tenemos lo que es la pila o la batería. Vemos que allá en el simulador lo presenta diferente, lo presenta como esta forma que tenemos acá, que es una fuente de voltaje de corriente directa, ¿verdad? Esta es directa, esta es una fuente de voltaje de corriente alterna. Debemos de ver esa, ¿verdad?, cómo se representa cada una de ellas. Entonces, como observamos en el simulador, me presenta de esta manera, no me presenta de pila, batería, aunque en otros simuladores sí lo presenta de esta manera, ¿verdad?, que podemos encontrarlos. Y también tenemos la fuente de corriente directa, pero esta va a ser variable, va a ser ajustable, ¿sí? Muchas veces en algunos simuladores sí lo podemos encontrar, en otros simuladores no podemos encontrar esto. En el caso de Proteus, pues no me encuentro con una fuente de voltaje de simulación, ¿verdad? O ajustable de esta manera, no los encontramos. También, ¿verdad?, algunos terminales de la fuente, aquí me dice una fuente de 9 voltios, pero también me representa con un terminal nada más. Vamos a ver si logro acá en el Proteus. No recuerdo dónde están los terminales. Creo que están en esta parte acá. Bueno, este me indica para un voltaje, ¿verdad?, que yo tengo que alimentar un voltaje directo que me permite que yo ajuste el voltaje. No, perdón, este es para lectura de voltaje, es lectura de voltaje. Vamos, aquí está, este me representa que es un voltaje directo. Ya puedo ajustar yo qué tipo de voltaje quiero, ¿verdad?, según el circuito que voy a energizar, ¿verdad? Voy a considerar 12 voltios. Y aparece ya para alimentarlo, ¿verdad?, lo que es el circuito, considerando, ¿verdad?, qué magnitud debo de alimentarlo, ¿verdad? Es de esta forma. Entonces, viéndolo también en la parte de simbología, ¿verdad?, que lo pueden contar de esta manera. Va a depender del simulador que nos encontremos, que estemos manipulando, ¿verdad?
Tenemos también la fuente de voltaje de corriente alterna variable, también lo puedo encontrar en otros circuitos, ¿verdad? También tenemos una fuente de onda cuadrada, fuente de onda cuadrada sí lo tenemos en el oscilador, perdón, en el simulador. En este caso se considera como una señal de reloj, ¿verdad? Aquí la tenemos. De esta manera, igual ¿qué es lo que puede ajustar usted acá? Puede ajustar lo que es el impulso de arriba y el impulso de abajo también. Puedo también ajustar en relación a la frecuencia, cómo va a ser la señal. Esto pues, como repito, lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿verdad? Regresamos a las simbologías. Tengo la representación de la fuente cuadrada que habíamos visto y una conexión a tierra, ¿verdad? Que la podemos encontrar también. Veamos acá cómo puedo hacer esa representación en el simulador. Vamos a borrar un momento esto de acá. Por ejemplo, puedo tener un circuito básico. Vamos a hacer un circuito básico utilizando una resistencia. Para hacer uso de esa referencia a negativo o a tierra, ¿verdad? Entonces tenemos una resistencia. Tenemos acá. Y vamos a hacer uso de esa referencia. Esto, ¿para qué me ayuda esto? Esto me ayuda para evitar, ¿verdad?, tantas conexiones que debo de hacer en un circuito ya complejo, ¿verdad? Porque aquí es igual que yo tenga, vamos a ver, vamos a hacerlo de la forma normal. Esto es circuito, ¿verdad? Lo puedo tener acá de esta manera, ¿sí? Y estaría conectado, ¿verdad? Entonces, ¿qué me ayuda esa referencia? Me ayuda aquí eliminar este cable porque me puede confundir en la hora de interpretar el circuito. Por eso muchas veces en internet usted se va a encontrar con circuitos eléctricos y no tiene esta conexión de referencia a tierra, sino que lo que hacen pues es colocar lo que es este indicador, ¿verdad? Indicando de que hay conexión en esa parte del circuito. Esa es la aplicación de lo que se da esta referencia. No sé si tenemos pregunta en relación a esta parte. No, No, vamos a ver. Esta es la parte de la referencia, ¿verdad? Que nos podemos encontrar de la que hemos visto aquí en el simulador, aunque también le presenta de las diferentes formas. Le presenta esta, indicando que está conectado al chasis, ¿verdad? Que considera que lo que es el chasis normalmente se conectan lo que es el negativo. Vamos a ver la otra forma, solo esta tenemos. Si solo esas dos formas me presenta el simulador, los demás son indicadores de conexión también que son muy utilizados para no hacer directamente lo que es la representación del cable, ¿verdad? Tenemos la parte del voltímetro para indicar que estoy haciendo una medición de voltaje. Tenemos también la parte de medición de corriente, ¿verdad? Y también tenemos la parte de medición de resistencia, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esas representaciones acá? En este caso, el simulador pues le presenta lo que es los instrumentos de medición. Como estamos trabajando en lo que es en corriente directa, pues aquí se le presenta lo que es directamente el voltímetro, pero en otros simuladores le presenta así como lo estamos viendo en la simulación. Voy a acercar acá. En este le presenta de esta manera. Yo quiero saber, en este caso, el voltaje de la resistencia. Vamos a medir el voltaje de la resistencia. Y acá, ¿verdad? Puedo hacer la referencia haciendo uso también de esa simbología o de esa parte de elemento, ¿verdad? Para representar la referencia, para indicar que el voltaje que estoy midiendo es de la resistencia. Recordemos, podemos insistir, este terminal es el mismo, este es el mismo, este es el mismo, para no hacer lo que es el cable, ¿verdad? En este caso, la lectura del voltaje, pues vamos a medir de la fuente porque solamente tengo dos elementos, ¿verdad? Ya vamos a cambiar la complejidad de esto. Ya más adelante vamos a hacer armar circuitos, ¿verdad? Ahorita pues solo de forma de representación de la simbología, ¿verdad? Simulo acá y tenemos, ¿verdad? Un voltio es el voltaje de la fuente. Si yo cambio el valor de la fuente, pues vamos a cambiar la lectura también. La que voy a visualizar, voy a poner 12 voltios.
Y aquí tenemos 12 voltios, ¿verdad? Como solamente tengo un elemento y el elemento este está conectado directamente en paralelo con la fuente, por eso me está dando lo que es 12 voltios. Si yo cambio esta representación, vamos a quitar esta acá y vamos a agregar otra resistencia. Vamos a quitar esta de acá. Vamos a indicar que voy a medir solo el voltaje de una resistencia, que es de esta, la R1. En este caso, ¿verdad? Las dos resistencias, para que vayan guardando este detalle, ¿verdad? Observamos que las dos resistencias que tenemos conectadas en este circuito, es un circuito serie, ¿verdad? Tenemos solamente dos resistencias y las dos resistencias tienen el mismo valor, tienen un valor de 10 kilo ohmios, ¿verdad? Esa es la representación. Más adelante en tecnología vamos a hablar de los múltiplos y submúltiplos que son utilizados, ¿verdad? Entonces esta acá pues representa que son 1000, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos que son de 10.000 la resistencia, pero nosotros nos vamos a acostumbrar a hacer lecturas 10 kilo ohmios. Entonces las dos resistencias tienen 10 kilo ohmios. ¿Qué pasa con este circuito? El voltaje se va a dividir, ¿verdad? O sea que voy a tener 6 voltios para cada una de las resistencias. Entonces la lectura que voy a observar acá son 6 voltios, ¿verdad? Y observamos, ¿verdad? Que son 6 voltios, ¿verdad? Está en la parte de medir lo que es voltaje, ¿verdad? Estos análisis de circuitos pues los vamos a tocar en tecnología, ¿verdad? Para irnos conectando ya de lo que se está hablando en lo que es en especialidad, ¿verdad? Aquí estamos trabajando el área práctica, en tecnología pues corresponde hablar de estos circuitos. Va a haber un momento que sí vamos a estar conectados, ¿verdad? Vamos a estar tanto hablando de circuitos eléctricos, ¿verdad? Para medir voltaje y corriente de una forma analítica y una forma para comprobarlo, pues lo vamos a hacer acá en el simulador de Proteo. Estamos para medir corriente, pues también en este caso lo podemos encontrar en un simulador de esta manera. El Proteo pues lo muestra así como muestra para medir voltaje de esta manera, lo va a mostrar para medir corriente, lo que es el instrumento. Para medir corriente pues vamos a tener esta manera de representarlo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí me va a mostrar la lectura. Les mencionaba en una clase anterior que para medir corriente, pues en tecnología, pues debemos de conectar el elemento, lo que es en serie, ¿verdad? Porque necesitamos saber que la corriente pase. Entonces vamos a ponerlo acá, este punto. Vamos a quitarla. Estas lecturas, pero ahorita lo estamos haciendo de forma práctica. En tecnología vamos a aprender a calcular esos valores para saber previo, ¿verdad? A la hora de armar y considerar de considerar qué escala voy a utilizar para hacer estas lecturas, para medir la corriente, para medir voltaje. Entonces vamos a aprender en tecnología a hacer estos cálculos previos, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer la lectura de lo que es la corriente. Bueno, la corriente es bien pequeña. Debemos de cambiar lo que es la escala acá. Ahorita está midiendo lo que es en amperios, lo vamos a poner en miliamperios. Bueno, aún la corriente es más pequeña. Si usted observa, pues la lectura que me está presentando es de 0.60 miliamperios. Lo vamos a pasar a microamperios. Si usted tiene su tester a la mano, pues igual esto se puede observar que le permite medir en miliamperios, en microamperios, o solamente le permite medir en miliamperios, ¿verdad? Recordemos que estos prefijos, estos ya son múltiplos. Cuando hablo de mili, cuando hablo de micro, son múltiplos. ¿Alguien de ustedes se acuerde la representación de micro a cuánto equivale? ¿O es primera vez que escucha en relación a estos múltiplos y submúltiplos? ¿Hola? Yo no me acuerdo, creo que milis son
1000 de esos forman un amperio, ¿verdad? Va en relación a esto, mili, cuando hablo de mili, es un submúltiplo, ¿verdad? Y la representación de él es de que es un exponente a la -3. Recordemos que vamos a utilizar prefijos métricos acá en la parte electrónica. Vamos a empezar a ver ya en tecnología en relación a esto, ¿verdad? Tenemos que mili representa que estoy diciendo exponente a la -3, micro que me dice a la -6. Eso lo vamos a ver. Solo quería hacer la pregunta si usted tenía conocimiento con respecto a los prefijos métricos o en relación a los múltiplos y su múltiplo, ¿verdad? Y en esta parte los prefijos métricos son múltiplos de 3 los que vamos a manejar, ¿verdad? O sea que eso lo vamos a ver en la parte positiva, que sean de 3, de 6, de 9, de 12, de 15, ¿verdad? Y en la parte negativa, pues igual que sean de -3, de -6, -9 y -12, entre otros, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Entonces hoy pues ya ha cambiado la escala a microamperios, ¿verdad? Ya una corriente bastante pequeña. Tenemos que me está diciendo 600 microamperios es la corriente que está circulando en esta representación de circuito, ¿verdad? Vamos a cambiar para la simbología. Tenemos esta parte, ¿verdad? Para medir resistencia también puedo medir valores de resistencia, ¿verdad? La representación de interruptores, un interruptor simple, un interruptor doble y un interruptor de 3 vías. También lo podemos encontrar de estas formas. Esta es alguna simbología, ¿verdad? No la vamos a ver toda. Preguntas en esta parte de simbologías. No, profe. Muy bien. Continuamos. Aquí tenemos otra simbología. Aquí está la parte de una fotorresistencia que son consideradas las LDR, ¿verdad? Que estos son que detecta lo que es la luz, ¿verdad? Y según lo que se va acercando, ¿verdad? Ella lo que hace es cambiar su valor de resistencia, ¿verdad? Es lo que va a hacer. Tenemos un termistor. Aún se logra ver, jóvenes, que aquí tengo problemas con esta conexión. Sí, todavía se ve. Bueno, y ven todos los errores que me han generado, ¿verdad? Muy bien. Bien, tenemos también la parte del motor, como es representado en los motores. Tenemos también los condensadores. Ya se los voy a compartir. Este material, ¿verdad? Si lo que hemos hablado acá aparecen unas simbologías acá, unos elementos también que se les presento con resistencia, los tubos, los capacitores, tanto electrolíticos como cerámicos, algunas bobinas también como se pueden encontrar, los transformadores, los tipos de diodos que también puedo observar, nos vamos a encontrar más adelante, transistores también, los tipos de transistores, los circuitos integrados, ya dispositivos de potencia como es el SCR, el TRIAC, el DIAC, también son elementos ya de potencia que manejan corriente más alta. Tenemos el relé, los termistores, ¿verdad? Que hablábamos que son resistencias que ellas van a cambiar su valor según la temperatura. El varistor también de igual manera. Entonces represento también las simbologías y el trabajo, ¿verdad? Un trabajo que vamos a hacer es previo a esto, identificar estos elementos, ¿verdad? Y ir colocando lo que es la simbología de cada uno de ellos. Se pueden auxiliar lo que hemos visto en clase o se pueden auxiliar también viendo las imágenes anteriores, ¿verdad? Para ir identificando estos elementos, ¿verdad? Como repito, eso usted no va a enviar evidencia de la práctica, sino que practíquelo en su casita, ¿verdad? Porque en la evaluación sí ya puedo preguntar qué representa esta imagen, que si es un transistor o es una bobina o una resistencia. Entonces ya con este ejercicio usted ya puede identificar algunos elementos, ¿verdad? Entonces le voy a compartir este material, lo voy a alojar lo que es en el Drive y les voy a compartir lo que es el enlace para que usted la descargue. Entonces, jóvenes, nos quedamos acá y es un placer haber estado con ustedes en esta hora.